Bueno, pues muchas gracias de nuevo. Una pena que no pudimos comer en todas las mesas, sí. Pero no lo hubiera soportado el cuerpo. Así que fue una bendición compartir ese tiempo de comida con algunos. Y a otra ocasión, pues a ver si os toca a otros, que nos gustara conocer vuestras vidas y vuestras experiencias. Bueno, toca ahora dar caña, porque a estas horas no sé. Tengo una pregunta difícil, una pregunta polémica. No os pido que la contestéis en alto, pero solo para que penséis. ¿La salvación es personal o es colectiva? ¿La salvación es un asunto personal o es algo colectivo? Bueno, los evangélicos ya están diciendo a ver qué va a decir, ¿no? Creo que la salvación tiene una primera parte, un componente, que es una invitación, que es personal, y luego viene una decisión personal. Pero luego hay algo que es inseparable, y es que la conversión te convierte en parte de un colectivo. Ya no eres tú solo, sino que eres parte de un colectivo, de un pueblo, de una familia, de un cuerpo. Bueno, si no estáis de acuerdo conmigo, luego lo discutimos. El concepto de iglesia, como yo lo entiendo, pues es una unidad plural, es una unidad, es una iglesia, es la iglesia del Señor, pero es plural porque está formada por miembros ya más diferentes y a veces muy diferentes. Pero esa unidad con diversidad tiene mucho que ver con la interdependencia de los miembros que forman la iglesia. No somos individuos independientes, sino que nos volvemos dependientes, o mejor, creo que es interdependientes. Bueno, vamos a intentar a ver si lo vemos. Cuando uno se convierte, lo que ocurre, lo que el Señor hace contigo, lo que hizo conmigo, me convirtió en miembro de un cuerpo. No un individuo más, sino que ahora soy una parte, digamos que solo sería incompleto, y soy parte de un cuerpo, miembro de un cuerpo. Os leo, si queréis, los textos bíblicos, porque no lo digo yo. Romanos 12:5, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Es decir, que hay dependencia, hay pertenencia de unos a otros. Y lo mismo en 1 Corintios 12, dice que por un espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Así que el espíritu, cuando te convertiste, te colocó como una parte de un todo que es la iglesia, la unidad de la iglesia. Y más abajo, 1 Corintios 12, sigue diciendo: Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Así que estoy convencido de que debemos entender que el creyente es una persona dependiente de Dios e interdependiente en su relación con los demás creyentes. Y por eso todo lo que hace un creyente, uno solo, afecta a los demás. Cuando alguien se quiere bautizar en nuestra iglesia, pasan por unas clases, son 7 clases. Y una de las cosas que le enseñamos es que a partir de ese compromiso público, de declaración pública de su fe, lo que ella haga afecta a toda la iglesia, para bien o para mal. El Nuevo Testamento tiene una frase que repite muchas veces, y esa frase es unos a otros, unos a otros. Tiene que haber un feedback, tiene que haber retroalimentación, tiene que haber intercambio entre los miembros. Y para eso Dios tiene un invento que es algo que dota a aquellos que se convierten. Cada persona es única, especial, tiene cualidades, tiene talentos, unos son músicos y otros no lo son, unos cantan bien y otros no, pero Dios tiene algo especial que le da a los que se convierten, a los que nacen de nuevo, a los que llegan a su iglesia, y es lo que conocemos como los dones.
Y los dones Dios los da no para uso privado, particular, porque los dones son dados a la Iglesia. Y por lo tanto los dones se desarrollan en la Iglesia. Tus talentos se pueden desarrollar de otra manera, pero los dones Dios los da a la Iglesia y tiene que ver con la Iglesia. Mira, sin vida de Iglesia, y hay gente que vive así, ¿verdad? Sí, se puede vivir sin vida de Iglesia, pero realmente si no hubiera Iglesia no habría misiones. ¿Quién apoyaría a las misiones, a los obreros, a los misioneros? Cuando Cristo venga, regrese a la tierra, va a venir a recoger no a individuos, vendrá a recoger a la Iglesia, a una esposa, una unidad. Por lo tanto, mi convicción es que ser creyente no se trata de una relación personal con Dios, que sí, también, sino que también nos debemos los unos a los otros. Y cuando no participamos de este intercambio, de esta relación, no solamente nosotros, yo salgo perdiendo, sino estoy robando a mis hermanos. Si yo no estoy aportando aquello que Dios me ha dado y me ha preparado para que contribuya y decido ir por libre y no me integro, no hago mi participación en la vida de la Iglesia, estoy robando a mis hermanos. Quiero leeros una frase de Francisco Lacueva, muchos sabréis quién era, un gran teólogo, ya murió, y él hablando de la comunión dijo lo siguiente: de tal manera que ningún cristiano vive de sí, para sí, por sí, en sí solo, sino que podemos afirmar que todos los miembros de la Iglesia concrecen, conviven, comparten y consufren. Esta es la idea de lo que es ser creyente, para que Dios nos coloca en una iglesia. Otra de las ilustraciones que tenemos en el Nuevo Testamento para describir qué es una iglesia y el lugar de los miembros es un edificio, la iglesia como un edificio. Y eso lo tenéis en 1 Pedro, capítulo 1, donde habla de eso, ¿no? De que somos edificados como una casa espiritual. Mucho antes de eso, Jesús tuvo una conversación con Pedro, que él luego escribió esas palabras. Y él explicó un día cuál era el proyecto que tenía Jesús, qué es lo que pretendía. Y su proyecto no era una colección de piedras rescatadas del infierno, vamos a hacer aquí un montoncito de piedras rescatadas del infierno, sino que el Señor tenía el proyecto de construir un edificio con cada piedra que es rescatada y es salvada. Y ese edificio ni más ni menos sería su casa, el templo de Dios. Y qué importante para tener un buen edificio que cada piedra esté en su lugar. Una piedra por sí sola, le damos una patada, ahí fuera las tenéis, ¿verdad? Una piedra por sí sola no tiene mucho valor, pero las piedras juntas pueden hacer cosas increíbles. Piensa en esas tremendas construcciones de los romanos, un puente de piedra, que permite salvar tremendos obstáculos, que la gente pueda ir de un lugar a otro. Cuando las piedras están en su lugar, se puede permitir ese flujo. O en las calzadas romanas, qué importantes fueron. Uno de los grandes éxitos del Imperio Romano tuvo que ver con las construcciones de las calzadas romanas. Y también fue una vía muy importante para que el Evangelio llegara rápidamente a todo el mundo. Con las piedras se construyen calzadas. Con las piedras se construyen, cuando están juntas, unidas, un puerto seguro. Aquí muchos todos vivís en Ribeira, donde hay un gran puerto, y Aguiño, y otros lugares de mar, ¿verdad? Qué importante los muelles, los diques de abrigo, una fortaleza, un castillo, un palacio. Y todo eso se hace con piedras, pero con piedras unidas. Y la iglesia, como templo de Dios, también es una manera de dar visibilidad a Dios y al testimonio. Creyentes aislados, bueno, cada uno podrá influir y sin duda lo hacemos, pero también como iglesia tiene una influencia importante. Así que la iglesia como una unidad donde tú eres una parte. Vale. El concepto de membresía, de ser miembro de una iglesia, para mí es un concepto de relación.
¿Qué significa ser miembro de una iglesia? Es una cuestión de relación. El modelo de iglesia del Nuevo Testamento es de personas que se juntan. Lo puedes leer en Hechos 2, versículos del 44 al 47. Dice que todos los que habían creído estaban juntos, compartían, unánimes en el templo, comían juntos. La idea, la necesidad de estar juntos los hermanos. Y luego, la lectura esa, ¿sabes cómo termina? Pues termina con los efectos de la vida de comunidad, de la vida de iglesia. Una dice, hallando favor con todo el pueblo. No me preguntes cómo es eso, pero Dios lo dice. Los creyentes estaban juntos, comían juntos y resulta que le caían bien a los vecinos y a la gente, causaban impacto en los demás. Y además, dice, añade, el Señor añadía, el Señor añadía. Así que los creyentes estaban juntos y el Señor traía a las personas. Pero ¿sabéis lo que ocurrió en la iglesia? Lo que ocurre en muchas iglesias. La gente pronto se cansó de las reuniones. Y entonces, pues, tuvo que escribirse una carta. Y en esa carta se tuvo que exhortar, llamar la atención a las personas que estaban cogiendo una mala costumbre. Y todos sabéis lo que estoy tratando de decir. Hebreos capítulo 10, versículo 25, donde dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y quiero citaros esa frase en dos versiones diferentes. Una antigua y otra menos antigua, pero tampoco moderna. En la Reina Valera antigua, la de 1909, porque quiero mencionar estas dos porque hay un matiz que creo que es relevante hoy, en nuestros días. Dice en la de 1909, no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre. Y la Biblia de Jerusalén, que es otra buena traducción de la Biblia, dice, sin abandonar vuestra propia asamblea, como algunos acostumbran a hacerlo. Y lo digo porque hoy ocurre, y sobre todo en las ciudades más, que muchas personas, bueno, pues hoy me congrego aquí, mañana voy a esta otra iglesia, pasado mañana voy a otro lugar, y como los coches nos facilitan la movilidad, pues al final no están integrados nunca en ninguna iglesia. Y ese matiz me parece que está ahí en el texto y que es importante. Un famoso predicador, médico y escritor londinense, Martin Lloyd-Jones, dijo: mi experiencia en el ministerio me ha enseñado que aquellos que son menos constantes en asistir a la casa de Dios son los que tienen más problemas y perplejidades. Hay algo en la atmósfera de la casa de Dios. Está establecido que vengamos a la casa de Dios para encontrarnos con su pueblo. Es su mandato, no el nuestro. Lo ha establecido no solamente para que nos encontremos unos con los otros, sino además para que lo conozcamos a Él mejor. Más aún, aquellos que no asisten a la casa de Dios se sentirán desilusionados algún día, porque en alguna ocasión especial el Señor descenderá en avivamiento y ellos no estarán allí. El cristiano que no asiste al santuario de Dios con la mayor frecuencia posible es muy necio, sobre todo si no se entristece al no poder hacerlo. Hablamos de comunión en la iglesia y hoy se mencionó también la palabra comunión, porque el Evangelio, la conversión, nos lleva a la comunión con Dios y a la comunión con los hermanos. Y ambas cosas son inseparables. Lo tenéis en 1 Juan, capítulo 1, versículo 3 y versículo 7. El apóstol dijo que ellos proclamaban el Evangelio, ¿para qué? Para que tengáis comunión con nosotros, y la comunión es con el Padre y con el Hijo. Uso siempre la misma ilustración porque me parece muy gráfica, muy sencilla y muy realista. La bicicleta tiene dos ruedas, bueno, da igual, coge la que quieras. La rueda se caracteriza porque tiene unos radios que unen la rueda con el eje. Y creo que es una buena ilustración de que cuando el radio está más cerca del eje, están más cerca los radios unos de otros. Es decir, en la medida que el creyente está más cerca de Dios, se va a encontrar también más cerca de sus hermanos. Esa es algo inseparable. La comunión con Dios, la comunión con los hermanos. Con lo cual, alguien que por la mañana decía un termómetro se podría aplicar también a esto. La palabra comunión significa tener en común, ser socio, ser compañero.
participar, compartir, trabajo en equipo. Esa palabra, una palabra donde viene koinonía, que es koinonos, se encuentra en los evangelios para describir una actividad laboral. Es el caso de Jacobo y Juan, que dice que eran socios de Pedro en la pesca. Y esa palabra socios es la misma, de donde viene la palabra comunión. Así que comunión tiene que ver con cooperar, con trabajar juntos. La comunión no es tomar el pan y el vino una vez por semana. Eso es un símbolo. Como este anillo no me hace casado, es un símbolo que estoy casado, pero lo podría poner cualquiera, ¿verdad? El pan y el vino es el símbolo, el testimonio de nuestra comunión. Y por eso es tan peligroso tomar el pan y el vino si no es verdad que hay comunión. Porque es un falso testimonio. Es como tomar el pelo a Dios. Señor, yo estoy en comunión. Si no estoy en comunión con Dios y con los hermanos, por eso es peligroso. Yo creo que tenemos que ver el privilegio, la bendición de la comunión, de poner en común nuestros pensamientos, proyectos, deseos y nuestra colaboración. Yo no sé si es verdad o no lo que voy a decir ahora, o hasta dónde es verdad. Que si yo no siento la necesidad de reunirme con mis hermanos cuando tengo oportunidad y puedo hacerlo, es que tengo un problema. Puede que sí. Cuando en una época de mi vida trabajé a turnos, y no estoy en contra de eso, pero solo os comparto mi experiencia. Este es mi caso, mi testimonio, no tiene por qué ser de otros. Pero os hablo de lo que yo sentí, lo que yo viví. Y en ese periodo hubo un tiempo que al trabajar a turnos significaba que el domingo muchas veces no podía ir a las reuniones de la iglesia, a los cultos. Y llegó un momento en que sentía cómo eso me estaba afectando y llegué a la conclusión, la convicción de pedirle al Señor que cambiara mi situación laboral o que pudiera tener otro trabajo y si no, que dejaría el trabajo en el que estaba. Vuelvo a decir, no estoy diciendo que eso es lo que tiene que hacer alguien que esté a turnos, pero es lo que hablo de mi experiencia. Y oré al Señor y aquella semana, justo la semana que yo le dije, Señor, si aquí no hay un cambio de mi puesto de trabajo, que me permita los domingos estar libre, voy a renunciar a este trabajo. Esa semana, justo esa semana, una persona que estaba en otro puesto, que se cayó de baja, el jefe vino, me habló conmigo y dijo, a partir de la semana que viene, ese va a ser tu trabajo. Y eso me permitía tener los domingos libres. Mira, en el libro de los Salmos, por ejemplo, leemos de David, lo que él sentía. En el Salmo 122 dice, yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Yo pregunto, ¿es para mí una alegría ir a la casa del Señor? En otro de los salmos, y lo hemos cantado muchas veces, el Salmo 84, David dice, cuán amables son tus moradas, anhela mi alma ardientemente los atrios. Y vuelvo a preguntarme, ¿tengo yo ese sentimiento de necesidad, de deseo ardiente de buscar la comunión de los hermanos? Un hombre que ya murió, que es una historia curiosa, y ahora no tengo el tiempo para contárosla, pero sus últimos años vivió en una residencia en Carvalho. Era un hombre creyente con sus problemas. Y este hombre, claro, pues no podía ir al culto a raíz de estar en la residencia porque tiene sus horarios. Nosotros tenemos un punto de misión en Carvalho, luego tenemos otro en Muxía, a 90 kilómetros de Coruña. Pasamos por Carvalho. Bueno, pues él estaba dispuesto, prefería perderse la comida o la cena y poder ir a la reunión con los hermanos. Era un ejemplo. En el año 2019 nos escribía un pastor de Cuba que se llama Orlando y él hablaba de las dificultades que ya sabéis que tienen en Cuba y decía, hay hermanos que caminan 10 kilómetros para reunirse. Yo por eso me pregunto, ¿tenemos nosotros el mismo sentido de deseo y de necesidad? El ser miembros de la iglesia, vivir la vida de iglesia, también es algo importante en nuestra vida porque nos aporta muchas cosas. Una de ellas nos aporta identidad. Soy miembro de una familia, soy miembro de un grupo especial, que ni más ni menos es la familia de Dios. Me aporta dignidad, ya no soy uno cualquiera. Eres la persona más importante de Ribeira, porque eres un hijo de Dios. Perteneces a la familia real y eso nos da dignidad. Aporta sustento, la iglesia me aporta
en que recibo apoyo espiritual, estímulo emocional, físico a veces también. Y la Iglesia me aporta inspiración, porque me inspira para buscar al Señor, para adorarle o para llevar una vida mejor como cristiano. El ser miembro de una Iglesia es una relación, pero es una relación que hemos de entender que es bidireccional. Voy a poner 2 ejemplos de lo que no es una Iglesia. A veces parece, ¿verdad? Pero no lo es. La Iglesia no es un teatro. Cuando tú vas al teatro, para la gente que va a la Iglesia como si fuera al teatro, pues entra, ve el espectáculo y después sale y dice, ¿me gustó o no me gustó? ¿Estuvo bien el predicador o no estuvo bien el predicador? ¿Verdad? Eso no es la Iglesia. Y la otra cosa que no es la Iglesia es una gasolinera. A la gasolinera vamos a repostar, y sobre todo cuando se está acabando el tanque, pues hay que rellenar el tanque, ¿no? Y algunos dicen, voy a cargar las pilas, voy a rellenar. Eso está bien, no está mal. Pero si vamos a la Iglesia solo con la idea de recibir, y si me gusta o no lo que recibo, con frecuencia saldremos decepcionados. Pero si voy a la Iglesia con la idea de dar, cambian las cosas totalmente. Hablamos antes de los dones. Eso significa que tú, si eres creyente, tienes una función en la Iglesia. Hay algo que puedes dar, que puedes aportar. A lo mejor tienes que descubrir qué es, pero algo hay. Y todos los dones tienen que funcionan en un ministerio. Eso está en 1 Corintios capítulo 12. ¿Y sabes qué? Si Dios te ha dado algo para hacer algo, un día me va a pedir cuentas. Porque Él es el jefe, el dueño, el Señor. Y me dirá, ¿tú qué has hecho con aquello que puse en tus manos? ¿Qué tienes en tus manos que puedes usar? Dios te ha traído a esta iglesia de Ribeira porque Dios quiere contar contigo, quiere usarte para bendecir a los demás, quiere que tú colabores en su obra. Somos llamados a una relación bidireccional. Quiero concluir con una última reflexión, hablando del compromiso de la fe, de lo que significa realmente haber recibido a Cristo. Mira, recibir a Cristo no es solamente un regalo. Tremendo regalo, sí lo es. Y a veces en los predicadores, en el afán de que la gente se convierta y se salve, pues tratan de facilitar las cosas y de animar a la gente, oye, ven que es un regalo gratis, un gran regalo. Y es verdad que es un regalo, que es gratis y que es extraordinario. Pero eso solo es un evangelio barato, ¿no? Sin cruz, sin entrega. Y el Señor nos llama a seguirle y dice a tomar nuestra cruz. Y a veces la gente piensa que eso de tomar la cruz es cuando te viene una enfermedad. Y es verdad que puede serlo también. Pero creo que la idea va más allá. ¿Qué significaba tomar la cruz para Jesús? Significa aceptar la voluntad de Dios, el propósito y el plan de Dios para su vida, a pesar de que tendría un costo muy, muy elevado. Eso es tomar la cruz. Aceptar el plan de Dios, lo que Dios quiere que hagas de tu vida. Y sabes otra cosa, que cuando te conviertes, recibimos la salvación, recibimos a un Salvador, y eso es extraordinario, pero Jesucristo no es solo Salvador, es otra cosa que empieza por ese. Señor. Y no se puede dividir, y no podemos dividir a Cristo en dos. Yo quiero al Salvador, pero no quiero al Señor. O Cristo es tu Salvador y tu Señor, o no es ni Salvador ni Señor. La salvación tiene que ver con el servir al Señor, el compromiso de servicio al Señor. Primera Tesalonicenses 1:9 dice, os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios verdadero. Así que si has entendido el Evangelio, este es también nuestro compromiso. Ahora, no es un compromiso como una obligación, sino que debe ser justo lo contrario. Es que yo lo deseo en gratitud. Si has entendido lo que significó el sacrificio del Señor por ti, ¿qué menos que expresarle y demostrarle tu gratitud con tu devoción, con tu dedicación y con tu disposición a servir de acuerdo con su voluntad? Es verdad que a veces hay sinsabores en el servicio cristiano. Y podría contarles muchos ejemplos de personas que yo conozco de primera mano que han tenido sus momentos malos. Y servir a Cristo a veces tiene un precio. Pero en el fondo no hay nada que pueda satisfacernos más
que irte a la cama satisfecho cuando has podido ser útil y haber servido a Dios y a otras personas. Mira, Dios te diseñó antes de nacer, Dios te estuvo diseñando. Salmo 139. Dios diseñó cómo habías de ser, con las características que tienes. No te gusta tu cuerpo, lo siento, pero Dios quiso que sea así, está bien. No te gusta, pues, tu manera de ser, pero Dios puede usar esas cosas y las quiere usar. Me gustó mucho una frase que dijo una chica que era muy joven en su momento cuando lo dijo, lo escribió en el boletín de la iglesia, que decía: Dios no hace basura, Dios no hace basura. El servicio cristiano, la comunión de la iglesia, es el lugar que Dios inventó para que se utilicen nuestros dones. Y fijaos, Pablo, el apóstol Pablo, también rendía cuentas a la iglesia. Él iba en misión, hacía cosas, pero volvía siempre a la iglesia y explicaba, rendía cuentas. Y eso es sano y es bueno para nosotros. Yo siempre he dicho, y lo digo y lo seguiré diciendo, que los ancianos de mi iglesia son mis ancianos. Yo soy anciano en la iglesia, pero yo estoy bajo ellos. Y yo me pongo bajo la autoridad de mis ancianos, me gusten o no. Y a veces no estoy de acuerdo con ellos, pero no importa. Son mis ancianos y yo me pongo bajo autoridad. Y creo que eso es lo que nos da autoridad, estar bajo autoridad. Y bueno, en todo esto hay un papel importante, lógicamente, de los que tenemos responsabilidad en la iglesia. Yo siempre hablo de la importancia de nuestro ejemplo, de los guías, de los líderes de la iglesia, que tenemos que predicar con el ejemplo. Si lees la historia de uno de ellos, de Timoteo, por ejemplo, en 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 10 al 11, Pablo le recuerda a Timoteo: mira, lo que tú has seguido, mi enseñanza, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi perseverancia. Timoteo aprendió del ejemplo de Pablo, su conducta, su propósito. Vuelvo a mí personalmente, mi vida la ha marcado especialmente leer biografías, conocer historias de hombres y mujeres de Dios y de ver cómo Dios obra en sus vidas, y eso es lo que más me ha motivado a mí personalmente. Me encanta cuando pienso en la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Dios no nos ha dejado un manual de teología, esos tochos de 1000 páginas y doctrina tras doctrina. Bueno, yo si fundara una religión a lo mejor hacía eso, ¿no? Con todas las normas y principios. ¿Sabes lo que es la Biblia? Ante todo, es un libro de historia. Historias de hombres y mujeres, de pueblos, de cómo Dios obra a través de ellos. Jesús mismo, se nos dijo hoy también, predicó con el ejemplo. Y Hebreos 13:7 pues nos llama: acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios, considerando el resultado de su conducta e imitad su fe. Y esta es la tremenda responsabilidad que tenemos nosotros, los que nos toca estar ahí al frente dirigiendo, ¿verdad? ¿Qué legado vamos a dejar a los demás? ¿Qué ejemplo estoy dando a los demás? Yo no tengo autoridad para pedir a nadie algo que yo no haga. Yo no estoy de acuerdo. ¿No se está grabando esto? ¿Se va a publicar o no? Vale. Vale. Bueno, te voy a contar un caso breve nada más. En nuestra iglesia yo no estoy de acuerdo, no me gusta. Hace años ocurría y aún sigue ocurriendo. No me hace mucha gracia que suban a predicar el domingo gente que luego, en el culto, cuando hay tiempo libre para orar, para adorar, para hablar a Dios, ellos no lo hacen. ¿Qué es eso de que estén predicando a los demás lo que ellos no hacen? Hace años colaboramos con una iglesia de un pueblito que ahora ya casi no tiene reuniones. A los que conocéis la zona, en Arteixo. Y les teníamos también en la lista de predicadores y enviábamos a 2 predicadores allí, a ese pueblo. Un día casi tengo un conflicto con una persona porque yo les había propuesto a los ancianos y les decía: yo no estoy de acuerdo, no me parece bien que predique alguien en Coruña que no está dispuesto a ir a predicar en la aldea, aunque sean 4 personas en la aldea. Si no está dispuesto a servir allí, no vale para predicar en Coruña. Porque hay gente que le gusta predicar cuando hay 100, 200 personas delante. A mí a veces me invitan y me dicen: es que es un grupito muy pequeño, es que somos muy poquitos. Yo digo: a mí no me importa si están 1000 personas delante o tengo 10 personas delante, me voy a preparar igual. Porque Dios piensa en cada persona individual, es tan valiosa para Dios.
y yo no voy a menospreciar a nadie. Y por eso tenemos que predicar siempre con el ejemplo. Un escritor dijo, puedes enseñar a la gente lo que sabes, pero reproduces lo que eres. Y ahora, después de hablar de nosotros, hay un versículo de Jesús que también nos ayuda, porque a veces es la excusa también de la iglesia, ¿no? Pues si ellos no lo hacen, pues ¿por qué lo voy a hacer yo? No, no vale, eso no cuenta. En una ocasión Jesús le dijo, ¿sabes a quién? A los que llama catedráticos. En el Nuevo Testamento había catedráticos. De los que se estaban en la cátedra de Moisés. Eran los catedráticos. Los que daban clases al pueblo. Y Jesús llegó a tener que decir, de modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Así que es el gran desafío, ¿verdad? De que prediquemos todos, yo el primero, con el ejemplo. Termino. El compromiso de la Iglesia, de que hoy se nos ha llamado a todos, ¿verdad?, el compromiso, a la participación, ante todo, que lo veamos como un compromiso con Dios. No es con nadie, es un compromiso con Dios. Y cuando el pueblo es convocado y responde a ese compromiso, Dios bendice. Lee la historia, Antiguo Testamento, la historia de Josías, la historia de Esdras, de Nehemías. Y ahora es el tiempo de nuestra respuesta. ¿Sabes lo que responde mucha gente cuando les pides algo, les animas a participar, a hacer algo? Bueno, no sois todos gallegos, pero seguro que lo entendéis. A ver se pode. Se cadra. Non sei. Xa veremos. Bueno, pregúntale al Señor. Y que el Señor te diga lo que debes hacer con lo que hayas escuchado en el día de hoy. Que el Señor os bendiga. Muchas gracias.